los proyectos. Cuando se quiere implementar un proyecto, generalmente se tiene un tiempo dado para la ejecución del mismo. Entonces, los proyectos generalmente es una suma de actividades, una gran cantidad de actividades. Entonces, se debe desglosar estos proyectos de modo de ver las actividades, identificar las actividades, determinar los tiempos, los recursos necesarios para llevarla a cabo, los costos, por lo tanto, los costos asociados, de modo de cumplir con los establecidos para la ejecución de los proyectos. Muchas veces las empresas son contratadas para ejecutar un proyecto y tienen un plazo determinado, a partir del cual, si no se cumple con los plazos establecidos, aparecen multas, recargos y penalidades para la empresa. Entonces, los proyectos siempre necesitan un control de avance de los proyectos, y eso me permite activar modos de evitar las demoras y, por lo tanto, las penalidades asociadas. Entonces, un proyecto se define como una colección de actividades interrelacionadas, es decir, que estas actividades tienen una secuencia, y en algunos casos unas actividades depende de que algunas otras se hayan ejecutado para comenzar, están interrelacionadas. Y en los proyectos cada actividad tiene un tiempo de ejecución y tiene los recursos necesarios, lo que significa tiene los costos asociados. Para poder aplicar las técnicas de PERT-CPM, de camino crítico, tenemos que, primero que nada, definir, identificar todas las actividades del proyecto, sus relaciones de precedencia, es decir, cuáles se deben ejecutar primero, cuáles le continúan y así sucesivamente, y cuáles son los tiempos que requiere cada una de estas actividades. Una vez que tengo definidas las relaciones de precedencia y los tiempos, eso nos va a permitir traducir el proyecto en una red. Esa red muestra las relaciones de precedencia, es decir, qué actividades se deben realizar y cuáles continúan. Y después, los tiempos me van a permitir hacer los cálculos específicos de la red que faciliten el desarrollo del programa de tiempo para el proyecto. Es decir, los tiempos de cada una de las redes me van a permitir determinar cuáles son aquellas actividades que se pueden demorar y cuáles son las que no se pueden demorar. ¿Cómo se elabora el diagrama de precedencia? Como lo dijimos antes, se representa este diagrama a través de una red. En esta red hay nodos, que son como globos, y flechas que indican las actividades. La regla 1, para poder hacer los diagramas de camino crítico, la primera regla dice que cada actividad está representada por una y solo una rama de la red. Es decir, cada actividad se representa por un nodo de iniciación, una flecha y un nodo de finalización. Y solamente hay una rama, o sea, un nodo de iniciación y finalización y una flecha por actividad. Cada actividad debe estar representada por una única flecha. La regla número 2
actividad se identifica por dos nodos diferentes y cada nodo es un evento que representa un punto en el tiempo en el cual se inician las actividades y se terminan otras. Una tarea, en este caso la tarea A, precede a varias tareas. O sea, puede darse el caso que para poder hacer la actividad B, la actividad C y la actividad D, en este ejemplo, para poder iniciar 3 actividades, primero se debe haber realizado la actividad A. Es decir, una tarea puede predecer a varias. Las tareas se identifican por el par de números de sus respectivos nodos. Fíjense, en este ejemplo vemos una parte de un proyecto, un nodo, donde se representan 4 actividades. Las actividades A, B, C y también se pueden identificar con el número del nodo de iniciación y de finalización de cada una de las tareas. La numeración de los nodos, entonces el nodo es un evento en el cual es un punto en el tiempo, un momento en el tiempo en el cual se inicia o se termina una o varias actividades. Por ejemplo, en el nodo 2 es un tiempo en el cual se inician las actividades B, C y D y termina, en ese mismo tiempo termina la actividad A. O sea, el nodo, a veces, como en este caso, el nodo de finalización de una tarea, en este caso A, es el nodo de iniciación de otras tareas. En este caso es el nodo de iniciación de la tarea B, C y D. Fíjense que cada una de las tareas tiene unión y de finalización. No puede suceder que más de una tarea tengan idéntico nodo de iniciación y de finalización. Es decir, el nodo representa la tarea A y no podría haber otra flecha acá representando una tarea X. O sea, nunca puede suceder que el mismo nodo de iniciación y de finalización sirva para más de una tarea. Sí puede suceder que el mismo nodo de iniciación sea compartido por varias tareas o el mismo nodo de finalización, como en este caso A, pudieran llegar más nodos, más tareas que finalizan en el tiempo en este nodo 2. ¿De acuerdo? Lo que no puede existir es que tengan más de una tarea el mismo nodo de iniciación y finalización simultáneamente. Las tareas A, B, C y D se las identifica por la numeración que tiene el nodo de iniciación y de finalización. Por ejemplo, la tarea A se puede llamar tarea 1-2, la tarea B tarea 2-3, la C tarea 2-4 y la D tarea 2-5. La numeración se la pone la persona que está haciendo el diagrama y por convención se numera de izquierda, los números van aumentando de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Por ejemplo, fíjense acá, 1 y 2, o sea, aumenta hacia la derecha y a su vez cuando hay varios nodos en paralelo, de arriba hacia abajo, 3, 4 y 5. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta para hacer o alguna duda tienen? Bien, continuemos entonces. Existen también lo que se llaman tareas dummy o tareas ficticias. Fíjense, aquí está representada la tarea 3-4, que está representada por líneas de trazo
asentan con líneas de trazo aquellas tareas que son ficticias y son tareas que no demandan ni tiempo ni recursos, pero son necesarias que estén para representar la precedencia de tareas. ¿Cómo es esto? Supónganse que la tarea 4.5 sea la tarea, esa tarea 4.5 represente realizar los cimientos de un edificio, que es parte del proyecto. El proyecto es edificar o construir un edificio. Una de las tareas, la 4.5, es hacer los cimientos. Para hacer los cimientos necesitamos preparar el terreno, que sería la tarea 2.4, y comprar los materiales, el cemento, hierro, etc. Estas dos tareas mencionadas anteriormente, la tarea 2.4, preparar el terreno, y la tarea 2.3, materiales, deben ser previas a hacer los cimientos, cimentar el edificio, ¿verdad? Se tiene que hacer previo. Pero para representar esto no podemos poner dos flechas que unan los nodos 2, 4 para representar las dos tareas esas. Entonces, sí o sí necesitamos, para indicar la precedencia, necesitamos una tarea ficticia. Entonces, fíjense que esta tarea ficticia no requiere ni recursos ni tiempo, no es una actividad, sino simplemente se la coloca para indicar que la tarea 2.3 debe realizarse previamente a iniciarse la tarea 4.5. ¿De acuerdo? Entonces, la tarea 3.4 es una tarea dummy, no representa ninguna actividad, no tiene ningún tiempo de ejecución, el tiempo es 0 y no requiere de recursos. Simplemente sirve para indicar la precedencia. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta aquí? Bien. Ahora vamos a definir lo que es la fecha más temprana. La fecha más temprana o el tiempo de iniciación más próximo sería la fecha más cercana al momento de iniciación que se puede realizar una tarea. Ahora, ¿cómo se indica esta fecha más temprana? Esta fecha se indica en los nodos. Cada uno de los nodos que ya han sido numerados, aumentando el número de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, veamos este caso en donde hay 4 tareas. Tenemos la tarea 1.2, cuyo tiempo de ejecución es de 3 unidades de tiempo, que pueden ser días, por ejemplo. La tarea 2.3, que requiere una unidad de tiempo, un día, y la tarea 1.3.7, la tarea 3.4, 4 días. Fíjense que los días o el tiempo de ejecución de cada tarea siempre se indica sobre la flecha que representa la tarea. Y los nodos de iniciación, cada uno de los nodos que va a ser iniciación de una tarea o de finalización, se dividen en tres regiones. En la región superior se coloca el número del nodo y después a la parte inferior se la divide en 2. A la derecha se coloca la fecha más temprana. Entonces, ¿cómo se obtiene la fecha más temprana? El nodo 1 es el nodo de iniciación, o sea, el tiempo 0, y en el nodo 2 iría la fecha más temprana de iniciación de la tarea 2.3, que sería 0 más el tiempo de ejecución 2, que es la tarea que le precede a la 2.3. Entonces 0 más 3, 3. Es decir, la tarea 2.3 se puede iniciar, la fecha más temprana sería
3 días después de haberse iniciado la tarea 1.2. Antes de eso no podría iniciarse la tarea 2.3. ¿Por qué? Porque la tarea 2.3 recién puede comenzar a ejecutarse 3 días después, cuando esté terminada la tarea 1.2, que serían 3 días después de iniciada la tarea 1.2. ¿Está claro? Ahora veamos qué pasa con la tarea 3.4. La tarea 3.4, para que pueda realizarse, debe estar concluida la tarea 2.3 y la tarea 1.3. Entonces, la fecha, cada una, si yo voy por una de las ramas, de la rama 2.3, la fecha más temprana sería la fecha más temprana del nodo 2, que es 3, más 1 daría 4, mientras que si vengo por la rama de abajo, para el nodo 3, la fecha más temprana sería 0 más el tiempo de ejecución de la tarea 1.3, que es 7. En este caso, cuando hay un nodo a donde llegan varias o terminan varias tareas, se tiene que elegir la fecha más temprana más grande. Entonces, en este caso, la fecha más temprana en el nodo 3 sería 3 más 1, 4 o 0 más 7. 7 es mayor que 4, por lo tanto 7 sería la fecha más temprana de la tarea 3.4. Quiere decir que la tarea 3.4, lo más pronto que se puede empezar a ejecutar son 7 días después de comenzada la tarea 1.3 o 1.3 o 1.2. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? No, profe. Perfecto. Entonces han entendido. Cuando la fecha más temprana, entonces, representa la cantidad de tiempo, o en qué tiempo, mejor dicho, se puede iniciar alguna de las tareas. Entonces, continuando, fíjense ustedes, teníamos 7 para la fecha más temprana, para el nodo de iniciación 3.4, y entonces en el nodo 4, que es el de finalización de la tarea 3.4, serían 7 más 4, 11. Entonces la fecha más temprana sería para el nodo 1.0, que es el nodo de iniciación del proyecto, para el nodo 2 es 3, para el nodo 3 es 7, para el nodo 4 es 11. Es decir, este proyecto se va a realizar en 11 días. 11 días es el tiempo de ejecución del proyecto. Ahora vamos a ver la definición de fecha más tardía. La fecha más tardía es el tiempo de iniciación más alejado, es decir, lo más tarde que se puede iniciar una tarea. Entonces, todas las tareas van a tener una fecha más temprana, lo más próximo, lo más pronto que se pueda comenzar una tarea, y una fecha más tardía que es lo más tarde, lo más alejado que se puede iniciar la tarea. Fíjense que la fecha más temprana se calcula para cada nodo desde la izquierda avanzando hacia la derecha. Ahora, la fecha más tardía se calcula. Una vez hecho el cálculo de la fecha más temprana, se comienza de derecha hacia izquierda para calcular la fecha más tardía. En el último nodo, que es el nodo de finalización del proyecto, se repite la fecha más temprana. Aquí teníamos 11, entonces repetimos el 11. La fecha más temprana y más tardía para el último nodo, la finalización del proyecto, es igual. De allí comenzamos hacia atrás, restando
la fecha el tiempo de ejecución de cada una de las tareas. Por ejemplo, para la tarea 3.4 sería 11 menos 4, 7. Es decir, la fecha más tardía para el nodo 3 es 7. 7 menos 1, 6 sería la fecha más tardía del nodo 2. Y ahora se nos sucede que hay un nodo de donde parten más de una tarea, en este caso 2 tareas. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es? Tenemos que hacer el cálculo de la fecha más tardía de cada uno de los nodos, o sea, el nodo 2 y nodo 3, restando el correspondiente fecha duración de las tareas y elegimos la menor. Es decir, supónganse, yo quiero poner la fecha más tardía del nodo 1. Entonces, lo que tengo que hacer es la fecha más tardía del nodo 3, restarle 7, da 0, y la fecha más tardía del nodo 2, que es 6, restarle la ejecución de la tarea 1, 2, que es 3. 6 menos 3 es 3, y 7 es 0, elijo la menor, es 0. Perfecto. Entonces, ya tenemos el diagrama de precedencia para este pequeño ejemplo, que son 4 tareas, y este diagrama de precedencia nos muestra la secuencia de tareas del proyecto desde el inicio, el nodo 1, hasta la finalización del proyecto, el nodo 4. El tiempo de ejecución, o sea que el tiempo en que demora en ejecutarse cada una de las tareas, se coloca sobre la flecha que representa dicha tarea. Entonces, fíjense ustedes, acá yo tengo un diagrama de 4 tareas que me dice que yo tengo que realizar comienzo realizando la 1, 2 y la 1, 3 simultáneamente, pero para realizar la tarea 2, 3 tengo que haber terminado previamente la tarea 1, 2. No puedo comenzar o no se puede comenzar la tarea 2, 3 sin haber finalizado la tarea 1, 3, 1, 2. Y lo mismo, no puede realizarse la última tarea del proyecto, que es la 3.4, sin haber finalizado la tarea 2.3 y la tarea 1.3. Ahí me está dando la precedencia, o sea, la secuencia de realización de las tareas. Y además el diagrama de precedencia muestra el tiempo de ejecución de cada una de las tareas, que van colocados, les repito, se coloca ese tiempo sobre la flecha que representa cada una de las tareas. Entonces la tarea 2.3 tiene un día, la tarea 3.4, 4 días de demora para ejecutarla. Entonces, las tareas, este proyecto demora 11 días en ejecutarse. Una vez que... Sí. Tengo una duda. Sí. Por ejemplo, la tarea 2.3, significa, el 3 que está ahí significa que empieza 3 días después de que termina la tarea 1.2. La tarea 2.3. Claro, la tarea 2.3, ahí en el nodo 2 tengo la división, tengo el 6 y el 3. El 3 significa que empieza 3 días después de que termina la tarea 1.2. Sí. Los números que están en el nodo, la fecha más temprana significa lo más próximo al inicio del proyecto, que yo puedo, el proyecto se inicia en el tiempo 0, ¿verdad? Lo más próximo que yo puedo iniciar la tarea 2.3 son 3 días, después de iniciada la tarea 1.2. Y lo máximo, lo más tarde que puedo comenzar son 6 días después de iniciada la tarea 1.2.
sea, la fecha más temprana, lo más próximo, y la fecha más tardía, lo más tarde que yo puedo comenzar la tarea. ¿De acuerdo? Bien, gracias. De nada. Ahora hay que identificar, todo proyecto tiene tareas que se llaman críticas. Esas tareas críticas son aquellas tareas que si se llegan a demorar, se demora la finalización del proyecto. Es decir, identificar las tareas críticas sirve para identificar cuáles son las tareas que no admiten demoras si se quiere finalizar el proyecto a tiempo. Las tareas críticas cumplen con 3 características. Le llamemos I al nodo de iniciación y J al nodo de finalización de cualquier tarea. Entonces, ¿cuál es la condición que cumple la tarea crítica? Que la fecha más temprana y la fecha más tardía del nodo de iniciación son iguales. La segunda condición es que la fecha más temprana y más tardía del nodo de finalización son iguales. Y la diferencia entre la fecha más tardía del nodo de finalización menos la fecha más tardía del nodo de iniciación es igual a la diferencia entre la fecha más temprana del nodo de finalización menos la fecha más tardía más temprana del nodo de iniciación y eso es igual a la duración de la tarea. Entonces, por ejemplo, la tarea 3.4 es una tarea crítica. ¿Por qué? Porque la fecha más temprana y la más tardía del nodo de finalización son iguales, 11 y 11. La fecha más temprana y más tardía del nodo de iniciación son iguales, 7 y 7. Y la diferencia entre fecha más tardía del nodo de finalización, 11, menos la fecha más tardía del nodo de iniciación, 7, 11 menos 7 es 4. Eso es igual a la fecha más temprana, que es 11, menos la fecha más temprana del nodo de iniciación, que es 7, 11 menos 7 es 4, y que es igual a su vez, esas dos diferencias son iguales a la fecha de ejecución de la tarea, 4. Entonces, al cumplir las 3 condiciones, decimos que la tarea 3.4 es una tarea crítica. Fíjense ustedes que la tarea 1.3 también es una tarea crítica porque cumple con las 3 condiciones. Tienen que cumplir sí o sí las 3 condiciones. Que son que la fecha más temprana y más tardía del nodo de finalización de la tarea son iguales, la fecha más temprana y tardía del nodo de iniciación son iguales, y ahora sí hago la diferencia. Fecha más temprana del nodo de finalización menos nodo de iniciación, fecha más tardía del nodo de finalización menos nodo de iniciación, es igual al tiempo de ejecución de la tarea, que son 7. Entonces 7 menos 0 es 7, 7 menos 0 es 7, y es igual a 7, que son los días que se demora en ejecutar la tarea 1.3. Por lo tanto, en este proyecto, las dos tareas críticas son la 1.3 y la 3.4. Fíjense, por ejemplo, la tarea 1.2 no es crítica, porque la tardía del nodo de finalización no son iguales. Tampoco la tarea 2.3, ya con que una no cumpla, una condición no se cumpla, ya no es crítica. La tarea 2.3, fíjense, nodo de iniciación de la 2.3 son iguales, fecha tardía y temprana, por lo tanto la tarea 2.3 tampoco es crítica. Profesor, Sí. ¿puede haber algún caso en que se cumplan las primeras 2 condiciones y no la tercera, digamos? Sí, podría ser. Sí, podría ser. Se tienen que cumplir sí o sí las 3.
Sí se tiene que cumplir sí o sí. Sí puede darse el caso de que no sean iguales las dos y no se dé, sí se podría dar. O sea, lo digo porque veo, digamos, que las primeras, si se cumplen las primeras dos, como que se cumple sí o sí la tercera, digamos, No, de esa manera lo no, interpreto. no, no, porque si no, no existirían las tres. Ya sería siempre en la ingeniería se busca lo más simple y en la matemática igual. O sea, las condiciones que uno da siempre son las mínimas para que se cumpla, ¿me entendés? Entonces se tiene que cumplir las tres. Es decir, puede haber casos en donde que se cumplan dos y no la tercera, entonces ahí no sería vale. Se tienen que cumplir sí o sí las tres. ¿De acuerdo? Estos son casos muy simples, nada más que para introducirlos a ustedes a los conceptos y después ya van a ver casos más complejos en los prácticos, en donde son proyectos de más actividad. Nunca vamos a hacer proyectos infinitamente grandes como son en la realidad porque no hay tiempo. Debe proyectar más que una introducción para conceptual, para que ustedes interpreten eh, los, eh, los criterios. Entonces, ya hemos identificado tareas críticas. Una vez que se han identificado todas las tareas críticas, vamos a ver que existe como lo que se llama una ruta o un camino crítico, que es una sucesión ordenada de tareas críticas. Es decir, desde el evento inicial hasta el evento final van a aparecer diferentes actividades secuencialmente una atrás de la otra que van a formar lo que es el camino crítico. Siempre es así, no va a haber en el intermedio de pasar en todo el proyecto, no va a haber zonas en donde no va a haber tareas críticas. Siempre es una secuencia sucesiva, una detrás de la otra, que me generan el camino crítico. Entonces así, al tener esto, nosotros podemos identificar tareas que no admiten demoras y una cierta flexibilización en otras tareas. Es decir, van a existir otras tareas. Fíjense que las flechas rojas, siempre las tareas críticas se diferencian de las tareas no críticas por el color. Generalmente se hace así para rápidamente identificar cuáles son las tareas críticas. Se las diferencia, se las pone en otro color. Y acá en este caso se usó el rojo para identificar las críticas y el color negro, las flechas negras para las no críticas. Entonces fácilmente se puede ver cuáles son aquellas tareas que no admiten demora y cuáles son las tareas, las que no son críticas, que admiten cierta demora y que le dan cierta flexibilización al proyecto. Es decir, existen tareas que si se demoran un poco en ejecutar o se comienzan un poco más tarde, no van a demorar la finalización del proyecto. Las tareas críticas, por el contrario, no admiten demora. Es decir, cualquier demora que exista en una tarea, es decir, ya sea por el clima o porque no se tiene suficientes recursos humanos para realizarla o porque las maquinarias se han descompuesto y no están funcionando y han provocado demora en las críticas, sí o sí el proyecto va a demorar la finalización. En cambio, en las tareas no críticas, si ocurre este tipo de cosas, que bueno, por el clima, llovido, no se ha podido un día trabajar, bueno, puede ser que eso no influya en la fecha de finalización del proyecto. ¿Está claro? A partir de ahí se definen tres márgenes. Los márgenes de flotación, los márgenes estos muestran la flexibilidad que existe o que tiene cada una de las tareas. El primer margen es el margen de flotación. Es el tiempo que se puede aplazar la iniciación o demorar la ejecución de una tarea sin afectar la fecha de finalización del proyecto. Ese margen de flotación se calcula en el nodo de iniciación de la tarea. Es decir, el margen de flotación es la diferencia entre la fecha más tardía menos la más temprana. Por ejemplo, si tomamos la tarea 2.3
y hacemos el margen de flotación, es la diferencia entre la fecha más tardía en el nodo de iniciación de la tarea menos la fecha más temprana. En este caso son 3 días. Vale decir, la tarea 2.3 admite una demora en su ejecución, es decir, que en vez de realizarse en un día, se puede realizar en 2 o 3. El margen, fíjese que es 6 menos 3 son 3 días, el margen de flotación. Quiere decir que la tarea 2.3 admite una demora en su ejecución o un desplazamiento en la fecha en que se puede iniciar la tarea. En cambio, por ejemplo, la tarea 3.4, 7 menos 7, el margen de flotación es 0, no admite demoras, la tarea 3.4. Ese sería el margen de cada una de las tareas, pero existe un margen mayor que se conoce como margen total. Es el tiempo más amplio del que puede disponer una actividad para demorarse en ejecutarla o en el inicio de la tarea. Ese margen total se calcula como la fecha más tardía del nodo de finalización de la tarea menos la fecha más temprana del nodo de iniciación de la tarea menos el tiempo de ejecución de dicha tarea. Este margen, tanto el margen de flotación como este margen total y el próximo que se llama margen libre, se realiza para cada una de las, se puede realizar si se necesita para cada una de las tareas. El margen de flotación es el margen propio de cada una de las tareas, mientras que el margen total es un tiempo más amplio, un margen más amplio que el anterior, pero involucra a las tareas que suceden a la que se está calculando. Es decir, este margen total involucra a las tareas que siguen. Por lo tanto, generalmente es mayor al margen de flotación y es como que estuviera utilizando los márgenes de las tareas que siguen a la tarea que se le está calculando el margen. Por lo tanto, si se usa, cuando se está ejecutando el proyecto, se demora la tarea, el margen total, hay que hacer de nuevo el cálculo del camino crítico porque pueden aparecer nuevos caminos críticos y desaparecer márgenes de flotación de otras tareas futuras. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado, el margen total al involucrar tareas futuras debe volver a realizarse la red si se demora el margen total alguna de las tareas para ver si aparecen nuevas tareas críticas y si se mantienen o no los márgenes de las tareas futuras. ¿Está claro? Entonces, el margen de flotación no hace falta hacer este cálculo. Si yo uso margen de flotación y la demora en el margen de flotación de una tarea, yo sé que no va a involucrar a las tareas sucesivas y no tengo que volver a plantear o calcular el camino crítico, pero si se usa el margen total de alguna de las tareas, sí tengo que volver a hacer los cálculos de las tareas que siguen para ver si el camino crítico se mantiene o aparece un nuevo camino crítico que represente la nueva situación. Y por último está el margen libre, que es el tiempo de retraso en la iniciación de una actividad IJ sin que afecte la fecha más temprana de iniciación de la siguiente tarea. Que la siguiente tarea significa o representa la que le sigue a la IJ. ¿Cómo se calcula el margen libre? El margen libre se calcula como la fecha más temprana del nodo de finalización menos la fecha más temprana del nodo de iniciación, menos el tiempo de ejecución de la tarea IJ. Recuerden, el subíndice J es nodo de finalización, el subíndice I representa el nodo de iniciación de la tarea. Entonces, el margen si yo calculo el margen libre y se usa el margen libre,
Esa demora en realizar la tarea IJ, en este caso, no va a afectar la fecha de iniciación más temprana de la tarea que le sigue. Esto puede suceder porque hay veces que requieren el alquiler o la contratación de personas. Entonces, si uno alquila un equipo para ejecutar la tarea, ya la tarea debe iniciarse en el momento que uno alquila el equipo, porque generalmente uno alquila un equipo por un tiempo determinado, el tiempo de ejecución de la tarea, y bueno, entonces eso es costoso, tiene su costo, por lo tanto hay que ejecutar la tarea en los tiempos previstos. Entonces el margen libre me permite eso, asegurar las demoras de las tareas sin afectar la iniciación de la tarea en la fecha más temprana, de la que sigue. ¿Está claro hasta aquí? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Nada? Bien. Ahora vamos a ver qué sucede cuando existe incertidumbre en los tiempos de ejecución de las tareas. Generalmente hay cierta duda en cuanto al tiempo en que puede ejecutarse determinadas tareas. Entonces, allí aparecen las distribuciones de probabilidad que permiten hacer el cálculo estimativo de los tiempos de un proyecto. Cuando existe este tipo de incertidumbre, la distribución más adecuada, que da mejores resultados, es la beta, y que se basa en 3 estimaciones. Uno es el tiempo optimista, otro el tiempo probable y el tercero es el tiempo pesimista. Es decir, hay que calcular, hay que determinar para cada tarea cuál es el tiempo optimista, cuál es el tiempo pesimista y el tiempo probable de ejecución de la tarea. Fíjense, en la gráfica tenemos la distribución beta y tenemos el tiempo optimista hacia la izquierda, representado, hacia la derecha el tiempo pesimista, y el tiempo más probable sería que está representado acá con la letra M. ¿Qué significa un tiempo optimista? El tiempo optimista significa que todas las condiciones, mientras uno ejecuta el proyecto, todas las condiciones van a ser favorables al proyecto, por lo tanto, no se va a encontrar con ningún tipo de obstáculos para ejecutar las tareas, entonces el proyecto se va a hacer rápidamente. Entonces, la probabilidad, el tiempo que se va a usar, el tiempo optimista de ejecución de la tarea, va a representar la probabilidad de ocurrencia del 1%. Ahora, el tiempo pesimista es aquel tiempo en donde todo lo malo que puede suceder mientras se ejecute el proyecto va a suceder, de manera que el proyecto se va a demorar. El tiempo va a estar malo, va a llover, los equipos que se van a descomponer o no van a estar a tiempo para que se puedan ejecutar las tareas. Entonces, ese se va a llamar el tiempo pesimista, donde las cosas no se van a dar de manera adecuada, por lo tanto se van a generar demoras. Ese tiempo representa el 1% de probabilidad de ocurrencia. Que todo lo malo puede ocurrir, hay un 1% de probabilidad que eso suceda, y el tiempo optimista, que todo lo bueno va a suceder, también tiene una probabilidad de ocurrencia del 1%. Entonces, el tiempo optimista se le llama A, el tiempo más probable M y el tiempo pesimista B. Con estos, el tiempo optimista, bueno, de nuevo acá, el tiempo optimista llamado A, tienen baja probabilidad de ocurrencia, un 1%, el tiempo pesimista llamado B, también tiene baja probabilidad de ocurrencia, el 1%, y el tiempo más probable, M, es la estimación del tiempo más realista para completar la actividad. Estos tiempos,
optimista, pesimista y el tiempo más probable, se los tiene que conocer para poder hacer el cálculo. ¿Y esto cómo se conoce? Bueno, se conoce por los antecedentes, o sea, las empresas ya tienen experiencia o hay asesores. Una empresa constructora que hace edificios ya sabe qué pasaría si todos, cuánto tiempo demoraría lo más pesimista en hacer los cimientos de un edificio, cuánto sería lo más optimista, ya por los datos, por la historia, las empresas ya conocen y manejan estos tiempos. Y si no, habrá que recurrir a asesores que nos permitan tiempo. Entonces, tanto el tiempo optimista, pesimista y más probable son datos que necesitamos para calcular lo que se llama el tiempo ponderado T. Ese tiempo calculado para todo el proyecto es el que nos va a permitir los tiempos ponderados de hacer los cálculos del camino crítico. Entonces tenemos que calcular para todas las actividades el tiempo ponderado como el tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista dividido en 6. Y la varianza se calcula, que nos va a permitir calcular la desviación estándar como la raíz cuadrada de la varianza, se calcula como el tiempo pesimista menos el tiempo optimista sobre 6 al cuadrado. Esa es la varianza y, como les decía, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, los proyectos, ya vimos que los proyectos son una cierta cantidad ordenada de tareas que son necesarias realizar en una determinada secuencia, de manera de se acabó el proyecto, o sea, se inicia y se finaliza el proyecto a través de este conjunto de tareas ordenadas. Estas tareas, el tiempo de ejecución de las tareas son independientes entre sí, o sea, el tiempo de ejecución de cada una de las tareas son independientes entre sí. Si bien los proyectos, las tareas están encadenadas, pero sus tiempos son independientes, no dependen el tiempo de levantar una pared con el tiempo de poner los pisos, son independientes, llevan su tiempo, de cada uno su tiempo dado, pero independiente uno de otro. Por lo tanto, la distribución de probabilidad para los tiempos de terminación del proyecto tiene o sigue una distribución normal, como la que muestra la figura acá. Al ser normal, vamos a poder usar las tablas de normalidad para poder determinar la probabilidad de finalización de un proyecto. Entonces, para eso necesitamos la varianza del proyecto, que se calcula, fíjense, la varianza del proyecto se calcula como la suma de las varianzas de las actividades del camino crítico. Es decir, la varianza del proyecto solamente viene sumando las varianzas de las actividades del camino crítico. Entonces, con el valor de Z que sacamos de la tabla, como ya hemos dicho, los tiempos de finalización o de ejecución de cada uno de los proyectos, de cada una de las actividades de un proyecto, son independientes, siguen una distribución normal. Vamos a usar entonces la tabla de normalidad para poder calcular el valor de Z, que me va a dar la probabilidad de finalizar un proyecto en una fecha determinada. Y ese Z, ¿cómo se calcula? Como la fecha deseada menos la fecha probable sobre la desviación estándar del proyecto. La desviación estándar del proyecto va a ser la raíz cuadrada de la varianza del proyecto.
Entonces, la fecha probable de finalización es la fecha que se hace con los tiempos ponderados y después, a partir de ahí, conociendo la desviación estándar del proyecto, yo voy a poder calcular usando la tabla Z de distribución normal, cuál es la probabilidad de adelantarse el proyecto o atrasarse el proyecto para una fecha determinada, calculando el Z. ¿Alguna duda? Bueno, lo que vamos a ver para finalizar son dos diagramas que se realizan y que permiten fácilmente ver la evolución de los proyectos y hacer el control día a día o mes a mes de cómo va evolucionando el proyecto y si existen demoras o si se van cumpliendo todas las actividades de acuerdo a lo programado. Entonces veamos este proyecto. El proyecto, volvamos al ejemplo de 4 tareas ejecutadas mediante o planificadas como está en este diagrama. Lo que primero que vamos a ver es lo que se llama diagrama calendario. En ese diagrama, fíjense, el proyecto, este pequeño ejemplo, es un proyecto que tiene 11 días de duración y tiene 4 actividades, 2 de ellas son críticas y 2 actividades no críticas. En un diagrama calendario se representan los días del proyecto, se representa mediante líneas verticales. Entonces, aquí la fecha 0, iniciación, 1 día, 2 días, hasta 11 días, que es la finalización. Se colocan en una única línea horizontal sucesiva, una detrás de otra, las tareas críticas. Entonces, en este caso, como vemos en el diagrama de precedencia, las tareas críticas es la 1.3, que se inicia primero, y le sigue la siguiente tarea crítica, es la 3.4. Entonces, la tarea 1.3 requiere 7 días y a continuación la tarea 3.4 requiere 4 días, son 11 días en total. Entonces, representamos el nodo de iniciación en la fecha, en el día 0, de ahí contamos 7 días, en el día 7 ponemos el nodo 3, que representa la finalización de la tarea 1.3 y el inicio de la 3.4, que es la siguiente tarea crítica, se pone a continuación. Fíjense que todas las tareas críticas se ponen de manera sucesiva y en una sola línea que comienza en el inicio, en el día 0 y termina el nodo, por supuesto, cuando finaliza el proyecto. Y de manera en serie, de manera, digamos, las otras tareas se colocan por arriba o puede ser por debajo de las tareas críticas. Fíjense ustedes, la tarea 1.2, volvamos al diagrama de precedencia, la tarea hay 2 tareas no críticas, la 1.2 y la 2.3. Estas se van a colocar en paralelo a las tareas críticas, es decir, por arriba o por abajo. Fíjense, la tarea 1.2 lleva 3 días en ejecución. Yo la podría colocar, como la he puesto, por arriba, o la podría poner aquí al nodo 2, lo puedo poner por debajo de las tareas críticas también. Hay veces que va a ser, este es un ejemplo muy sencillo, pero cuando hay muchas tareas, tanto arriba como abajo, para ir representando los nodos y representar así todo el diagrama. Fíjense ustedes, la tarea 1.2, al nodo 2 se lo puso en el día 3. Es decir, la tarea 1.2 termina en el día 3 y en ese día comienza la tarea 2.3, que aquí está en negro representado, un solo día le lleva a ejecutar esa tarea. Si volvemos al diagrama de precedencia, vemos que la tarea 2.3 lleva 1 día de ejecución.
Y fíjense que pero yo tengo que representar, o se debe representar la tarea 2, 3 con dos nodos, nodo de iniciación y de finalización. Entonces, se representa con una línea sólida el tiempo de ejecución de la tarea, un día, y después con línea punteada hasta unir los nodos correspondientes, indicando que existe una flotación. Esa línea punteada significa en el diagrama calendario que existe una tolerancia en la tarea 2.3, es decir, que la tarea 2.3 puede iniciarse el día 3 o el 4 o el 5 o el 6 porque tiene un margen de tolerancia o de flexibilidad al ser una tarea no crítica. ¿Alguna pregunta? Profesor, y por ejemplo, en la tarea 1, 2, ¿no puedo unir directamente los nodos? O sea, tengo que hacer ese ángulo, digamos. No, hay que hacer el ángulo. Siempre se hace así de manera uniendo perpendiculares y paralelas, así como si fuera los ejes cartesianos. No se usan diagonales. La realización de el ejemplo el diagrama en este ejemplo, fíjense ustedes que muestra que existe una tolerancia, inclusive el nodo 2 podríamos trasladarlo para otro día mostrar tolerancia en la tarea 1, 2, o sea, un cierto grado de flexibilidad en la realización de la tarea 1, 2. No significa que sea obligatorio, o sea, si se grafica de esta manera el proyecto, no significa que al tener la tarea 2, 3, esta línea punteada, no significa que obligatoriamente yo tenga que demorarme, no, es nada más que para mostrar la posibilidad o la flexibilidad que tiene en ciertas tareas los proyectos, que eso es cierta tranquilidad para el ingeniero que está a cargo del proyecto porque puede, de alguna manera, si por algún motivo, qué sé yo, él necesita algún tiempo personal, bueno, desviarlo a otro lado en vez de que realicen la tarea porque sabe que no va a estar perjudicando la finalización del proyecto. ¿De acuerdo? Siempre, nunca se debe planificar un proyecto pensando en las demoras. Es decir, siempre hay que tratar de ejecutar las tareas y comenzarlas y terminarlas de acuerdo a lo previsto, porque justamente la flexibilidad que hay en la realización de ciertas tareas debe dejárselas para cuando se presentan los imprevistos, que los imprevistos aparecen a veces con el tiempo o con personal que se enferma o con maquinaria que dejan de funcionar. Entonces, nunca hay que iniciar un proyecto pensando en demorarlo o pensando que esta tarea tengo flexibilidad, bueno, la voy a demorar, total, no importa, no, porque generalmente los proyectos tienen sus imprevistos. Entonces, justamente hay que guardar esas demoras para cuando se presentan esas cosas no planificadas. Y por último, Profe, sí, tengo una duda en sí, el ya pasó ahí. ¿Por qué en sí. el nodo 2 al 3 se marcan líneas de trazo? Bueno, fíjate vos que la tarea 1, 2 se ejecuta en 3 días y la tarea 2, 3 necesita un día para finalizarse. Entonces, la tarea 1, 2, el nodo 1 lo pongo el día 0, como indica, el nodo 1 en el día 0, y el nodo 2, como lleva 3 días, lo pongo en el día 3, sin demoras, o sea, no tengo demoras. Por lo tanto, el nodo 2 va el día 3. Entonces aquí yo represento que la tarea 1, 2 empieza el día 0 y se ejecuta en 3 días, no tengo demoras. Ahora, la tarea 2, 3, fíjate que la tarea 2, 3
2, 3, lleva un día. Se ejecuta, se realiza, se termina, se comienza y se termina en un día. Entonces, y esa continuación se debe realizar a continuación, una vez terminada la tarea 1-2. Entonces, la tarea 1-2 termina el día 3 y ahí pongo yo que comienza la tarea 2-3 y lleva un solo día. Se necesita un solo día para ejecutarla. Entonces, trazo un día. Pero yo necesito unir, fíjate que todas las tareas tienen un nodo de iniciación y un nodo de finalización. Por lo tanto, la tarea 2-3 necesita unirse al nodo 3. Pero no puedo hacerlo con un nodo, con una línea llena, porque las líneas llenas en el diagrama calendario indican tiempo que lleva una tarea para terminarse. Entonces, si yo usara un trazo entero, estaría mostrando algo que no es verdad y que sería que la tarea tiene 4 días. La tarea 2-3 necesita 4 días y no es verdad. La tarea solo necesita un día. Entonces, para mostrar eso, que tengo un día, necesito un día para finalizar la tarea, la unión la tengo que hacer con trazos cortados, con líneas de trazos. ¿Te ha quedado claro? Sí, gracias. De nada. Profe, una duda. Sí. La fórmula del tiempo, ¿puede volver a traer 2 diapositivas? Tiempo El ponderado. anterior. ¿Ese? No, una más vuelve. ¿Una más para atrás? Sí. Donde Ahí. estaba el tiempo de libre, el tiempo de, creo que era Margen. fluctuación, no me Margen. acuerdo. ¿Ese? Es margen de flotación. Sí. El margen de flotación dice TA sub I. ¿Qué significan los subíndices A y los subíndices E que hay en el otro término? Esta quiere decir fecha más tardía. TA, fecha tardía. TIE, fecha temprana. Y el I significa nodo de iniciación. Lo mismo acá. TA, fecha tardía. J, nodo de finalización de la tarea. Menos TE, temprana. Y la fecha temprana en el nodo de iniciación. Y TIJ es el tiempo de ejecución que necesita la tarea. IJ. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Por último, vamos a ver el diagrama de Gantt. Ustedes ya conocen, creo, los diagramas de Gantt. Son diagramas en donde se representan las tareas en función de los días. Entonces, permite visualizar la secuencia de iniciación de tareas y en general se suele agrupar las tareas críticas todas juntas y las tareas no críticas. Fíjense acá, las tareas críticas tienen de nuevo rojo, mientras que las tareas no críticas se agrupan también por separado. Entonces, de esa manera se identifica el camino crítico rápidamente. Son barras, el diagrama de Gantt son barras, cada una de estas barras representan las tareas. Fíjense, en este caso tengo 4 tareas. Las tareas, la tarea 1-3 comienza el día 0, termina el día 7. La tarea 3-4 comienza el día 7 y termina el día 11. Y así se representan todas las tareas. Entonces, de manera fácil se visualiza qué tareas tienen que estar ejecutándose o cuándo comienza una, cuándo termina la otra, etc. Entonces, fácilmente yo puedo saber para el día 3, por ejemplo, según lo programado, en el día 3 tiene que estar ejecutándose la tarea 1-3 y la 1-2. Y yo sé que en el día 4 tiene que estar finalizando, o no sé qué número es, tiene que estar finalizando la tarea 1-2. O sea, sirve para cotejar lo que está sucediendo con lo planificado. Si lo que está planificado
no se corresponde con la realidad, lo que está sucediendo, hay que activar modos de subsanar las diferencias que haya. O sea, si uno ve que se está atrasando, que no se está cumpliendo con el proyecto, hay que indagar qué es lo que está sucediendo, por qué no se están cumpliendo las tareas de acuerdo, ese es el control que se debe hacer, por qué las tareas no se están ejecutando de acuerdo a lo planificado y tratar de subsanarlo, de corregir los errores para evitar, sobre todo en las tareas críticas, para evitar que sucedan demoras en la finalización del proyecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Nada? No, profesor. Perfecto. Entonces ya está el día miércoles, van a comenzar con el práctico correspondiente a este tema. Ya está en la página web el nuevo práctico. Y bueno, como siempre, nos veremos el miércoles de 3 en adelante. ¿De acuerdo? ¿Profe? Sí. Bien. Una duda, la nota mínima de promociones, ¿de ahí lo que se puede sacar en un parcial? 6, sí. Listo, gracias. Escuchen una cosa, el lunes que viene no van a tener clases. ¿De acuerdo? El lunes no, el miércoles próximo, la próxima semana, el miércoles van a terminar el práctico de programación, pero el lunes no va a haber teoría. ¿De acuerdo? El 24 no, pero el miércoles 26 sí van a terminar.